Lunes 31 de marzo, buenas noches, soy Memo Flores y esto es Noticias a Tiempo. El show ya inició y no me refiero a este programa precisamente, me refiero a un circo judicial, a un coliseo donde los gladiadores son abogados, a un show de stand-up donde los juristas pretenden lograr la simpatía del ciudadano y su voto, dejando de lado muchas de las virtudes que ha caracterizado al sistema jurídico mexicano. La seriedad y el profesionalismo, así como la sensatez. Ayer arrancó el circo. Ayer arrancaron las campañas electorales para la elección judicial del próximo 1 de junio. Un proceso inédito en su tipo y del cual la mayoría, auguramos un fracaso. Para ejemplos de este circo, las muestras sobran. Soy Dora Alicia Martínez Valero, candidata a ministra de la Suprema Corte, y vengo a transformar la justicia. Soy Dora la Transformadora. O esto. Mire, profe, este chicharrón se parece a usted. ¿Por qué? Porque está sabroso. Ay, no, porque está preparado. Estoy más preparado que un chicharrón para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuento con doctorado, 2 maestrías, especialidad en Derecho Constitucional y todos los grados obtenidos con mención honorífica en esta, nuestra máxima casa de estudios, la UNAM. Ay, mi chicharrón. ¡Ay, y mi botana! O esto. La justicia no es un privilegio de unos cuantos, es un derecho de todos. Soy Harry Cruz, candidato a juez de distrito por el Distrito Judicial 1 de Veracruz. Hoy podría pararme aquí y hablar sobre mí, decirte que soy abogado por la UB, maestro en Derecho con mención honorífica, que tengo más de 10 años de experiencia y que amo a Veracruz. Pero realmente quien importa eres tú. ¿En manos de quién quedará la decisión de una patria potestad? De una cadena perpetua, de la libertad o no de un agresor a una mujer. ¿En manos de quién? Este proceso electoral ha comenzado en medio de la incertidumbre, ya que los votantes deberán elegir entre más de 3,400 candidaturas para renovar poco más de 900 cargos federales, incluyendo, lo más importante, 9 puestos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los votantes deberán escoger, como vemos en pantalla, 881 cargos federales, los 9 puestos de la renovada o de la nueva Suprema Corte de Justicia, 2 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 15 de las salas regionales del mismo Tribunal Electoral, los 5 integrantes de un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistraturas tribunales y 386 juzgados. En total, 3,422 candidaturas estarán en juego. Entre ellas, las 63 candidatos corresponden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este proceso electoral se celebrará el próximo 1 de junio y pudieran votar en un sueño guajiro más de 99.7 millones de personas. Para ello, el Instituto Nacional Electoral ha dispuesto más de 84,000 centros de votación, con la colaboración de más o menos 1,5 millones de funcionarios y ciudadanos que se encargarán de realizar el proceso y de contar los votos. Para los votantes este proceso será complejo. Recibirán hasta 6 boletas de diferentes colores. Morada para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, azul para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, turquesa para el Tribunal de Disciplina Judicial, naranja para las salas regionales del mismo tribunal, rosa para los magistrados y amarilla para los jueces y juezas. Cada boleta presentará múltiples candidaturas, lo que hará que el voto sea más complejo de lo habitual. No tacharás como siempre ha sido habitual en las elecciones electorales. Tendrás que apuntar el número de la persona por la que tú decidas votar. Pero bueno, a estas 6 boletas hay que agregarle las boletas para las elecciones de los poderes judiciales en los estados. Ejemplo, en el estado de Coahuila te darán 4 boletas más para que en total un ciudadano
recibirá 10 boletas electorales. Se ha pronosticado 2 cuestiones al respecto. La primera, que cada ciudadano se llevará en promedio 15 minutos, por lo menos, para votar. Y la segunda, que la participación ciudadana, como tenemos meses y tengo meses adelantándolo, será, por decirlo menos, mediocre, deplorable y casi nula. Distrito, ni más ni menos que el abogado del Z40. Quiere ser magistrado, un ministro de culto de esta iglesia, la luz del mundo, donde el líder está acusado de abuso sexual contra menores de edad. Quiere ser magistrado, fíjense, un juez penal que fue acusado de abuso sexual y que fue destituido por el propio Consejo de la Judicatura Federal. Por eso decimos que este proceso es, en primer lugar, turbio. Segundo, es un absoluto cochinero, ya lo vieron, ahí andan haciendo campañas entre tortas, acarreados. Pudiéramos decir que, a diferencia de elecciones electorales anteriores, las típicas, ahora sí el Instituto Nacional ha impuesto reglas claras. Pudiéramos decirlo, pero no. Los candidatos a estos cargos judiciales no recibirán recursos públicos para su campaña, por lo menos por arriba de la mesa. Durante los 60 días que durará la campaña, del 30 de marzo al 28 de mayo, los aspirantes deberán financiar con sus propios gastos, sus propios ahorros, lo que equivaldría a un tope de campaña de hasta 220,000 pesos para aspirantes a juzgados, hasta 1,5 millones de pesos para los cargos más altos, ministros o ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Además, solo podrán promocionarse mediante recorridos, eventos presenciales, mesas de debate, foros de discusión y por redes sociales orgánicas. No podrán pautar publicidad. De aquí, 2 dudas. ¿De verdad quién va a votar? Y la segunda, ¿por quién vamos a votar? Es un despapalle total lo que está pasando y lo que está iniciando. Aparte, además de una campaña limitada por parte del Instituto Nacional Electoral, ha prohibido a todos los gobiernos y a todos los funcionarios públicos, federales, estatales y municipales, y a cualquier institución pública o funcionario, promover la participación ciudadana en este proceso electoral. Bueno, primero es promover si le entienden, porque pocos le entendemos. Esos funcionarios públicos no deben de inmiscuirse, mandó el Instituto Nacional Electoral. Ante esto, la presidenta Claudia Sheinbaum, en la conferencia matutina del día de hoy, aseguró que el instituto no le ha informado, no le ha notificado sobre estas restricciones y ella continuará informando al público hasta que su presidencia sea notificada. Dicen que el INE dijo que no podíamos hacer campaña, no es campaña por alguien, sino informar sobre la elección del 1 de junio. Todavía no hemos sido notificados, porque la ley pues es cuando te notifican. Entonces podemos decir que la gente está muy informada de que el 1 de junio va a haber elección. Sí. Todo este circo, todo este show, todo este coliseo romano, todo este stand-up donde los abogados se están convirtiendo, la mayoría, tristemente, en comediantes, nace a raíz de la reforma constitucional promulgada en septiembre pasado y que fue propuesta por Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la actual presidenta Claudia Sheinbaum. Vámonos con más información. Los maestros, al parecer, se hicieron escuchar después del megaparo, el plantón que tuvieron en la Ciudad de México hace algún par de semanas. Las marchas también en distintos estados. El gobierno de Claudia Sheinbaum tuvo y ya reaccionó. La presidenta anunció que buscará congelar la edad mínima de jubilación para los docentes que cotizan en el ISSSTE. Gracias por recordarme. El congelamiento de la edad, estamos viendo la parte legal en este momento de cómo lo podemos hacer sin modificar la ley del ISSSTE, y ya esta misma semana podremos firmarlo también. Y eso ya está, y además pues seguimos platicando con todas las maestras y los maestros. La pregunta es, ¿esto responde a lo que demandan los maestros? Al parecer no,
porque lo que ellos exigían era la jubilación por años de servicio, 28 para mujeres y 30 para hombres. Pero lo que propone y lo que propuso Claudia Sheinbaum es simplemente mantener las edades actuales, 58 años para hombres y 56 para mujeres, y no que vayan subiendo como lo proponía la reforma del 2007 a la ley del ISSSTE, que estableció que la edad de jubilación aumentaría gradualmente hasta llegar a los 60 años en el 2028 para los hombres y 58 para las mujeres. La razón de fondo era garantizar el financiamiento de las pensiones de los maestros aquí en el país. Pero además de anunciar la posibilidad de congelar la edad de jubilación, la presidenta también firmó, para tratar de tener contentos a los maestros, un decreto que beneficiará supuestamente a 400,000 trabajadores del Estado, incluyendo 240,000 maestros y maestras, mediante la condonación de saldos, congelamiento de pagos y reducción de los intereses de créditos impagables en el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad de Servicio Social de los Trabajadores del Estado. Sheinbaum enfatizó que muchas personas han pagado sus casas hasta en 2 ocasiones, debido a los fuertes y graves esquemas de financiamiento que los mantenían atrapados en deudas interminables. Hay deudas del FOBISSSTE que ya pagaron los trabajadores del Estado 2 veces en algunas ocasiones, porque el diseño de ese préstamo pues fue parecido a lo que hemos hablado del Infonavit, deudas imposibles de pagar. Y entonces se tiene una casa que no puede uno nunca tener las escrituras de la casa. Eso está en 400,000 personas que deben el FOBISSSTE, más o menos. A esas 400,000 personas se les van a hacer deducciones, quitas. A ver si nos condonan las deudas de tarjetas a varios que tenemos. Vámonos con más información en materia de seguridad. El gobierno federal busca reforzar su estrategia de seguridad. Si hemos visto desde el inicio del mandato de Claudia Sheinbaum y de la mano de Omar García Harfuch, su secretario de Seguridad Pública, se han implementado diversas reformas a la Secretaría y al tema de seguridad pública en el país. La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana lanzó la convocatoria para integrar la primera generación de agentes de investigación e inteligencia. Hay que recordar que una reforma aprobada hace algunos meses en la Cámara de Diputados y Senadores le brindó nuevas herramientas de inteligencia e investigación a la Secretaría de García Harfuch. ¿Qué tratan o qué buscan con esta nueva convocatoria? Se trata de un grupo especializado que, según el comunicado oficial de la Secretaría, fortalecerá la seguridad en el país mediante la investigación policial, el análisis de información y el uso de tecnología para combatir a la delincuencia. El proceso de reclutamiento está dirigido a hombres y mujeres entre 23 y 35 años con licenciatura en áreas como Derecho, Criminalística, Criminología, Psicología, Seguridad Pública, Informática, Ciencia Forense, Economía, entre otros. El Gobierno de México está fortaleciendo la seguridad con una estrategia de 4 ejes. Atender las causas que originan la inseguridad. Coordinar esfuerzos con todas las entidades del país, consolidar a la Guardia Nacional y usar la inteligencia para dar golpes certeros contra el crimen. Por eso, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana convoca a la primera generación de agentes de investigación e inteligencia. Te invitamos a ser parte de un equipo especializado que busca proteger a millones de familias mexicanas. Si cuentas con licenciatura, tienes entre 23 y 35 años de edad, te interesa la investigación policial, analizar información y usar la tecnología para combatir a los delincuentes y, sobre todo, tienes una verdadera convicción de servir a México, puedes inscribirte para formar parte en el siguiente enlace. En coordinación, seguiremos fortaleciendo la estrategia de seguridad, atendiendo el problema desde la raíz. Con tu honestidad, capacidad y valor, vamos a construir una paz duradera. Tu trabajo será clave para defender al pueblo de México. Únete. Pero bueno, no es broma. Mientras en México se sigue llorando a sus desaparecidos y se indigna por lo sucedido en el rancho de Teotitlán, allá en Jalisco, la banda, los Alegres del Barranco, decidieron dar un homenaje público al líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. ¿Cuándo? ¿Dónde? En un concierto realizado el pasado 29 de marzo en el Auditorio Telmex, a plena luz de miles y miles de espectadores, en Zapopan,
La banda proyectó imágenes del Mencho mientras interpretaba la canción El Dueño del Palenque, que hace referencia directa al cártel de Jalisco Nueva Generación y a su líder y fundador. El video en cuestión fue captado por varios asistentes quienes rápidamente compartieron el mismo en redes sociales. Un homenaje al Mencho, quien recordemos es el líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, que es responsable de decenas de desaparecidos y muertes y de mucha violencia en este país. Este incidente ocurre poco después del hallazgo del presunto rancho de exterminio de entrenamiento, ese sí fue confirmado por las autoridades, del cártel Jalisco Nueva Generación en el rancho Izaguirre, en Teotitlán, allá en Jalisco. Las reacciones de las autoridades no se hicieron esperar. La propia presidenta Claudia Sheinbaum reprobó el homenaje y pidió que se lleve a cabo una investigación al respecto. Sobre todo. No debería de ocurrir eso, imagínense. No está bien. Se haga una investigación. No es correcto. ¿Debería haber consecuencias sobre este acto? Pues hay que ver si tiene una connotación de qué tipo, pues. Pero pues hay que fijarse a quién invitan y cuál es el espectáculo que va a haber, porque no se puede hacer apología de la violencia ni de los grupos delictivos. Pero bueno, estamos en buenas manos, porque la Fiscalía General del Estado de Jalisco, la misma que cuidó el rancho de Teotitlán allá en Jalisco, que dejó en el olvido el rancho de entrenamiento, ella dijo que van a abrir carpetas de investigación al respecto. Pero bueno, más allá de la postura del gobierno federal, del gobierno de Jalisco, el que sea, ahora el caso está en manos de esta fiscalía, que abrirá la investigación. ¿El tema tendrá resultados? Hay que recordar que según el artículo 142 del Código Penal de Jalisco, provocar públicamente la comisión o promover un delito o hacer apología del crimen, puede castigarse con hasta 6 meses de prisión. Telmex, el auditorio Telmex, donde se realizó este concierto, lanzó un comunicado mientras la fiscalía investigaba el auditorio Telmex se deslindaba. En este comunicado lamentaron lo ocurrido, pero dejaron claro que no tienen injerencia alguna en la selección del repertorio de los artistas, los discursos, el material audiovisual que los artistas deciden compartir y publicar durante sus eventos. En información económica, las finanzas públicas de México arrancaron el bimestre con una grave contracción. 17% es la caída en comparación con el mismo periodo del año pasado. Así lo reportó la Secretaría de Hacienda en su informe sobre finanzas públicas y deuda pública, publicado el día de hoy. El gasto primario, el que va destinado a los que más necesitan, cayó 19.2%, más de 1 billón de pesos. Esto significa menos dinero para lo que debería ser prioritario y para los que más lo necesitan: salud, educación y seguridad. Mientras tanto, el gobierno ha decidido seguir apostando por lo mismo: los programas sociales y algunos megaproyectos estratégicos, igual que la administración anterior de López Obrador. ¿Qué se ganó con esto? Pues un aumento del 6.7% en la inversión física, pero por otro lado, también se logró una recaudación tributaria que creció un 10.1%, el mayor incremento desde el 2015. Esto impulsado por el aumento al impuesto sobre la renta y al IVA, más de 43,000 millones de pesos por encima de lo previsto. El gobierno federal ha decidido reducir su gasto con el fin de buscar disminuir el déficit fiscal y la consolidación fiscal, pero lo hace reduciendo el financiamiento a programas sociales, que según la presidenta Sheinbaum son los que impulsan el consumo privado e interno de este país. El panorama económico actual de México es una de las preocupaciones donde se centran o más preocupantes en el país y que más posibles repercusiones pudiera tener a futuro. Pero en temas económicos, la crisis a raíz de los aranceles a la industria automotriz
podría repercutir directamente en el bolsillo de miles de mexicanos. En el cuarto trimestre del 2024, las exportaciones de México alcanzaron 144.391 millones de dólares, un incremento del 5.6% respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, no todo es positivo. Una parte importante de estas exportaciones provienen de la industria automotriz, que representa casi el 39% de las ventas totales al exterior de nuestro país. Los estados que dependen de la industria automotriz son principalmente Coahuila, Guanajuato en primer lugar, Nuevo León, Chihuahua, San Luis Potosí, Aguascalientes también. Estos estados juntos representan más del 60% del total de las exportaciones de México. Sin embargo, la situación daría un giro drástico si se implementan o no se implementan los aranceles el próximo 2 de abril, como lo prometió Donald Trump. Estos aranceles reducirían gravemente las exportaciones, eliminarían miles de empleos, afectando directamente a los trabajadores, lógicamente a sus familias y en lo general a la estructura económica de estos estados y lógicamente del país. Pero en Guanajuato es donde más repercusiones habrá. Hay 6 armadoras de automóviles ahí: GM, Honda, Ford, Mazda y Toyota, y también Volkswagen, siendo el estado que pudiera tener mayores repercusiones a raíz de los aranceles de Donald Trump. Le siguen Aguascalientes con 4 armadoras, Estado de México con 3, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí con 2 y otros estados con 1 armadora. Vámonos con información, nuevamente en materia de seguridad. Buenas noticias dio a conocer Omar García Harfuch el día de hoy. Una operación federal en Altamira, Tamaulipas, ha resultado en la incautación de nada más 10 millones de litros de diésel. Una cifra escandalosa que demuestra la magnitud del robo de este hidrocarburo. Hay que revisar de dónde venía. También es importante mencionar la red criminal que este hallazgo, este decomiso arrastra. Es un negocio ilícito totalmente. Junto con este decomiso del megabarco, también se aseguraron 192 contenedores, 29 tractocamiones, armas de grueso calibre y varios vehículos. Todo esto dentro de un operativo que involucró, según Omar García Harfuch, a la Secretaría de Marina, a la Fiscalía General de la República y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Sin lugar a dudas, es un golpe que, de acuerdo con el secretario García Harfuch, es producto de una coordinación histórica entre las autoridades estatales, federales, pero principalmente las autoridades federales en materia de seguridad pública. Y en más temas de seguridad, ahora nos vamos hasta la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, que informó la detención de Alejandro N., mejor conocido como El Rayo, quien está directamente vinculado con el asesinato del secretario de Seguridad Pública de Tulum, Rodrigo Rodríguez Bautista, hace algunos días. La noticia fue confirmada por el propio fiscal general del estado, Raciel López, quien informó que tras el crimen, El Rayo había huido a otros estados del país, pasando por Tamaulipas y Veracruz, donde finalmente fue detenido por las autoridades. Como parte de las investigaciones, a través del trabajo de inteligencia, se estableció que el detenido había escapado hacia Tampico, Tamaulipas, después de haber participado en el homicidio del servidor público, y posteriormente se trasladó a la ciudad de Veracruz, por lo que de inmediato se solicitó el apoyo de las autoridades de aquella entidad para su localización. Vámonos de nuevo a noticias internacionales y de nuevo con Donald Trump. Este sigue su guerra contra la inmigración ilegal a su país, ignorando, por supuesto, las órdenes de los jueces. Su gobierno deportó a El Salvador a otras 17 personas acusadas de pertenecer al Tren de Aragua y a la Mara Salvatrucha, pandillas venezolanas o grupos criminales venezolanos y salvadoreños. Esta expulsión express, sin juicio previo, se parece mucho a la que hizo el pasado 15 de marzo, donde más de 200 venezolanos fueron a parar a la máxima cárcel de El Salvador, la cárcel de Bukele. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a través de X, anunció la deportación como una operación antiterrorista exitosa. Esto podría ser ilegal. Un juez federal ya bloqueó la aplicación de la ley enemigo extranjero, que permite expulsar a personas sin procesos legales en Estados Unidos. Trump asegura que la banda transnacional de origen venezolano,
a la que acusa de haberse infiltrado en el gobierno de Nicolás Maduro, que yo pienso que Nicolás Maduro es de esta banda, está invadiendo a los Estados Unidos. Aunque esta afirmación, muchos expertos la consideran un poco errónea. Y en más información, del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado una amenaza económica que podría intensificar aún más el conflicto entre Ucrania y Rusia. La paz no llegó tan rápido como él prometió en su campaña. En un nuevo episodio de frustración por los estancados esfuerzos diplomáticos, Trump ha amenazado con imponer aranceles de hasta el 50% sobre el petróleo ruso, a menos que el presidente ruso, Vladimir Putin, ceda y permita que los esfuerzos por el fin del conflicto en Ucrania avancen. Esta nueva amenaza llega justo después de las críticas públicas de Putin al presidente ucraniano Zelensky. Trump parece estar dispuesto a llevar esta guerra económica a niveles no vistos con anterioridad, con el objetivo de presionar a Rusia. Sin embargo, las amenazas de imponer aranceles de entre el 25 al 50% sobre el petróleo ruso plantean serias dudas sobre las consecuencias que tendría para la economía a nivel global. Trump ha dejado claro que si Rusia no coopera, aquellos países que compren petróleo a Rusia, se verán directamente afectados y no podrán hacer negocios con los Estados Unidos. ¿Qué estamos viendo ahora? ¿Una estrategia efectiva para frenar la guerra o una peligrosa jugada para agravar más el panorama económico mundial y subir los precios del petróleo? En información del mejor amigo de Donald Trump, de Elon Musk, continúa la crisis de Tesla. Este fin de semana manifestantes tomaron calles en diversas ciudades de Estados Unidos y Europa, alzando la voz contra el magnate. Estas fueron convocadas por el grupo ambientalista Planet Over Profit. Las protestas tuvieron lugar en Nueva York, Washington, Florida, Massachusetts, California y se extendieron a Londres, Berlín y París. Los manifestantes se concentraron afuera de las concesionarios de Tesla, donde mostraron pancartas, gritaron consignas y en algunos casos hasta realizaron coreografías en protesta de Musk. Las medidas impulsadas por Musk, como los despidos masivos en sectores públicos y los recortes presupuestales, han generado rechazo en diversos sectores. Por otro lado, algunos defienden su modelo de eficiencia gubernamental implementado durante el gobierno o junto al gobierno de su amigo Donald Trump. Por otro lado, lo acusan de desmantelar al sector público estadounidense. Y ya nos despedimos, no sin antes una buena noticia, porque aquí las mujeres no lloran, aquí las mujeres facturan. Y si alguien está facturando, y a lo grande, es la colombiana Shakira. La colombiana sigue rompiendo récords en su gira Las Mujeres Ya No Lloran, World Tour. Y ahora se coronó como la mujer con más conciertos consecutivos en el Estadio GNP de la Ciudad de México. 7 fechas seguidas con casi 500,000 de asistentes y una derrama económica millonaria. Según la Cámara de Comercio, los conciertos de Shakira en la capital mexicana generaron nada más ni nada menos 3,200 millones de pesos en derrama, alrededor de 160 millonzucos de dólares. Y desglosando la cifra, casi la mitad provino de la venta de boletos, mientras que los hoteles facturaron casi 44 millones de dólares, los restaurantes 27 millones y otros comercios 13 millones de dólares. Shakira no solo llenó 7 fechas, sino que ya sumó otros conciertos. ¿Dónde? En la Ciudad de México nomás, en Puebla otro y en Guadalajara. Las mujeres facturan, no solamente en las canciones, en la realidad. Eso fue todo por el día de hoy. No dejen de seguirnos en los diferentes espacios noticiosos de atiempo.tv. Todos los días, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, Noticias Matutino. Y a la 1 de la tarde, Noticias Central. Información importante de la cual tú debes de estar bien informada e informada. Nos vemos, soy Memo Flores. Que tengan excelente inicio de semana.